Noches, amados hermanos de Poder Pentecostal TV, del Ministerio Anunciando su Venida. Les saluda a su hermano Jacob. Y en esta noche estamos nuevamente para compartir otro estudio bíblico. Sí, va a ser un estudio bíblico, respondiendo a doctrinas que se hacen muy comunes en el último tiempo, pero siempre con el afán de poder compartir. Y a mí en realidad me gusta indagar en la Escritura, ¿ya? Y siempre nuestra respuesta tiene que estar basada en lo que dice la Biblia. Somos conocidos en el mundo entero como el pueblo del libro, ¿ya? Entonces, siempre nuestro fundamento, yo lo creo a manera personal. Por ejemplo, los bautistas se consideran solo escritura o solo Biblia, pero muchas de sus posturas no están en la Biblia o son basadas en estudios de hombres que vivieron siglos después de los apóstoles o posturas después de la Reforma. Entonces, de ahí viene el nombre calvinista, por ejemplo, basado en las enseñanzas de Calvino, Calvino en las de Lutero, Lutero un monje agustiniano y basado en la enseñanza de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona era un hombre que practicó el maniqueísmo, que era una revuelta de muchas religiones, parte de eso era filosofía griega, y de ahí viene la doctrina, la predestinación, en el sentido que la cree el calvinista, que Dios crea a algunos para irse al infierno, otros para ser salvos y nunca se van a poder perder, ¿ya? Entonces es complicado cuando se hace una doctrina que no está basada en la Escritura. Por eso vamos a revisar una famosa disyuntiva. He tratado el tema de otras maneras, quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos del diablo, pero ahora quiero ir netamente a Génesis capítulo 6. Quiero centrarme en este capítulo muy controversial. Quiero recomendar también un video que no es muy largo, de qué dice la Biblia acerca de quiénes son los nefilinos, los gigantes. Es muy bueno ese canal, y con respecto a ese tema, creo que es muy aclaratorio, da puntos de vista muy certeros. Amén. Y quiénes son los nefilín o los gigantes que aparecen en Génesis capítulo 6. Voy a tratar de hacer el tema un poquito más profundo. Sé que el hermano Jaciel, que tiene ese canal, trata de resumir los temas para hacerlo más llamativo, editar el video, una producción excelente, ¿ya? Y bueno, tiene millones de seguidores el hermano Jaciel, pero su trabajo es muy bueno. Yo quiero profundizar un poquito, espero en el Señor poder profundizar, ser un poquito detallista. Son varias cosas que vamos a hablar al respecto, pero va a servir para poder enfrentarnos tanto a... Muchas iglesias bautistas se han tomado esto, muchas Biblias evangélicas tienen estos comentarios. Ya no es algo que esté a secreto en internet, sino que muchas Biblias de estudio. Yo tengo dos Biblias que comentan con respecto a que los gigantes son hijos de ángeles, ¿ya? Una de ellas no voy a dar el nombre de la Biblia porque amo esta Biblia. No voy a dar el nombre de estas dos Biblias, pero hay muchas Biblias que hablan con respecto a esto, ¿ya? Entonces, yo quiero darle una base doctrinal, no quiero que usted se enoje contra alguien que crea lo contrario a lo que voy a decir yo. Pero quiero que usted examine a la luz de las Escrituras. Quiero que averigüemos también de dónde la gente extrae lo que dice. Porque el evangélico es bueno para copiar lo que dice su predicador favorito, pero es malo para replicar lo que dice la Biblia, porque no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta conocer la palabra de Dios, nos gusta preguntarle al predicador, preguntémosle al predicador favorito, preguntémosle a mi teólogo favorito. Entonces ese es el error, se comete en lógica, eso se llama falacia de autoridad, porque él lo dijo, es verdad. No, hermano, usted tiene que examinar. Pablo dice, si lo digo yo o lo dice un ángel, si es un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, tenemos como cristianos, como el pueblo del libro que somos, amar el libro que se dio sangre. Se está celebrando el mes de la Biblia. Felipe Barraza está haciendo una seguidilla de estudios, el pastor Felipe, con respecto a la historia de la traducción de esta palabra que tenemos en nuestras manos. Entonces es importante que conozcamos la palabra del Señor, conozcamos y aprendamos a diferenciar qué es palabra de Dios, qué es palabra de hombre. Un comentario bíblico no es palabra de Dios.
se lo voy a reiterar y quiero que le quede grabadísimo. Un comentario bíblico no es palabra de Dios. Esta Biblia, por ejemplo, tiene lo que dice la Biblia y tiene comentario abajo bíblicos que es de un teólogo. Y ese comentario bíblico no es infalible. Lo único que es infalible e inerrante es la palabra de Dios. Un predicador no es infalible ni inerrante. Un profeta de ahora que se dice profeta no es infalible. Por eso Pablo dice que uno o dos profeticen y los demás juzguen. Juzguen. Porque puede ser muy certero el profeta, pero incluso 1 Corintios 13 dice que ahora vemos oscuramente por espejo. O sea, nuestra mente no está capacitado para visualizar todo realmente como es. Por eso Pedro manda a no ir más allá de lo que está escrito. Por eso me gusta mucho este pasaje de Isaías, si no me equivoco, 28, sea en el contexto que lo diga Isaías, pero dice a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. Y al testimonio, o sea, alguien que lo vio. Lo que es más de esto, si alguien habla más allá de esto, a lo que está escrito en la palabra de Dios, o un testigo ocular, alguien presencial a lo que está relatando, si no está basado en algo escrito en la Biblia, o si no está basado en algo de una persona, un testigo fiel, fidedigno, de lo que está contando es real, que él lo vio, es testigo presencial, no que le contó, otro que le contó, otro que lo vio, otro que escuchó, no. El evangélico está mandado a hacer, como decimos en Chile, para copiar lo que dice el otro. No, es que voy a sacar un estudio de alguien que leyó el hebreo. ¿Pero por qué no lo hace usted? Voy a sacar un estudio bíblico de este que hizo un estudio bíblico, pero ¿por qué no hace el estudio bíblico usted? Cometemos el error entonces. Entonces lo que es más de esto no le ha amanecido. También un pasaje muy mal interpretado, pero quiero explicarlo ahora de Jeremías para que entendamos. Ahora dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo para que su corazón se aparte de Jehová. O sea, ¿qué quiere decir esto? No que usted no pueda confiar en otra persona. No, está hablando en qué persona usted no puede confiar. ¿En qué persona usted no puede confiar? ¿Qué significa poner carne por su brazo? Significa que usted estira la mano y se apoya en el hombro de otro para dejarse guiar. Entonces está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su mano en el hombre de otro, que se deja guiar, pero ¿a dónde lo guía? Para que su corazón se aparte de Jehová. Entonces Jesús dijo claramente, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al abismo. A eso se está refiriendo el profeta Jeremías. Es maldito el hombre que se apoya en otro hombre para dejarse guiar a un camino que lo aleja de Dios, a una doctrina que me aleja de la palabra de Dios. Las cosas en su contexto, las cosas como son. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios, sé cuando un hombre, cuando una mujer me va a estar alejando de Dios o me va a estar acercando a Dios. ¿Se entiende? Por eso Jesús decía, guías de ciegos. Porque la gente se apoyaba en el fariseo, en el escriba, en el intérprete de la ley. ¿Y en qué se basaba el intérprete de la ley y el escriba? En las tradiciones de los hombres. ¿Qué son las tradiciones de los hombres? El libro de Enoc es tradición de hombre. Libro de Judith, tradición de hombre. Libro de sabiduría, que son los libros apócrifos del Antiguo Testamento, tradición de hombre. El comentario del Talmud judío, que es el comentario bíblico que tienen los judíos del Antiguo Testamento, tradición de hombre, porque el Talmud es la tradición oral de la Biblia. Es el estudio bíblico que tenían entre ellos, que fueron haciendo a lo largo de los siglos o milenios, y que en el siglo II después de Cristo, el siglo V, VI después de Cristo lo escribieron, o más adelante incluso. Y muchos de ellos lo escribieron después de que el cristianismo se había expandido.
Entonces muchas respuestas son en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Está entendiendo, amado hermano? Entonces, quiero que como hijos de Dios aprendamos a discernir. Mire, le voy a poner un ejemplo no bíblico, pero que enseña a confiar en la Biblia. Lo reitero, un ejemplo no bíblico, pero que enseña a confiar en la Biblia. Cuando usted va a citar algo extra bíblico, tiene que apoyar lo que está en la Biblia. O si no, no vale. ¿Ya? No vale. Si contradice la palabra de Dios, no es palabra de Dios. Pero uno de los primeros discípulos de los discípulos es Ireneo. Siglo II, años 150 aproximadamente en adelante son sus escritos, después de Cristo. Tengo que hacer esta introducción para que vamos a distinguir lo que sale en la Biblia y lo que no sale en la Biblia. Ya tengo unas peticiones de oración también. Por eso el tema es largo y el tiempo es muy corto. Dice entonces Ireneo que habían falsos profetas que eran de la secta de los gnósticos. Los gnósticos eran griegos. Y los gnósticos básicamente no creían que Jesús se había manifestado en carne. Lo que dice Primera de Juan. Probad los espíritus. Todo aquel espíritu que diga que Jesús no se manifestó en carne, bendiga a mi pastor Claudio, muchas bendiciones. Y me pone un abrazo gigante con respecto a lo que vamos a tratar. Gloria al Señor. Me acordó el programa de Don Francisco, sábado. Gigante. Gloria al Señor, un abrazo gigante también a mi pastor Claudio. Bendiciones a los que están escribiendo. Yo voy a ir a saludar a los demás. Amén. Gloria al Señor. Sigan en sintonía. Ya viene nuestra hermana Miriam, nuestro pastor Claudio. Entonces, estos decían que Jesús no se había manifestado en carne y que Jesús no había muerto en la cruz del Calvario, sino que Ireneo decía que Simón de Cirene había muerto en la cruz y la gente fue engañada. De ahí viene la doctrina docetista también, que cree que Jesús vino en un cuerpo aparente como en un cuerpo de fantasma. Eso creían los docetistas, que también eran griegos. Bueno, entonces Jesús no muere en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes se toman de esta doctrina 600 años después de Cristo? Los musulmanes. Los que hicieron este libro satánico del Corán. Los musulmanes no creen que Jesús muere en la cruz del Calvario porque se toman de la doctrina de los gnósticos, que ya venían del siglo I, siglo II en adelante, contradiciendo lo que la Biblia dice. Y mire, usted dirá, pero es que son solo opiniones. No, mire lo peligroso que puede llegar a ser desviarse de una doctrina. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Usted no tiene que seguir milagros. Usted no tiene que seguir profetas. Aunque se cumpla la palabra del profeta, vea Deuteronomio capítulo 18. Si el tal profeta soñador de sueño diere la visión, contara el sueño y se cumpliese, dice. Incluso si se cumple, muchos dicen, no, si se cumple de Dios. No, incluso si se cumple, pero si lo lleva a adorar a otros dioses o a hacer lo que la Biblia no dice, no tengáis temor de tal profeta morirá. ¿Qué tiene que ver con los gnósticos? Tiene mucho que ver. Mire, entonces, dice, ya, Jesús no murió en la cruz del Calvario. Jesús es hijo de los iones. ¿Qué son los iones o iones? Es cuando la Biblia dice que el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Siglo de los siglos, la palabra es eones en griego. Significa siglos o largo periodo de tiempo. También se puede traducir como eternidad. Pero ellos personalizan los eones y dicen que son seres, son divinos. Y esos eones tuvieron hijos. La sabiduría también es un ser que tuvo una relación sexual, que Elohim tuvo una relación sexual con la sabiduría, de ahí nació Jesús. Y de ahí, ¿quién se tomó esto? José Smith, el líder de los mormones. ¿Sabía usted que los mormones creen que Elohim tuvo la relación sexual con otra diosa y que de ahí nació Jesús y nació Satanás? Y hablan literalmente que con los espermatozoides o con el semen, porque no conocían los espermatozoides, nació Jesús.
Bueno, ahí no parece tan malo todavía, no parece tan malo. ¿Sabe qué hacía esta gente? Dice el apóstol Pablo en la carta de Timoteo que estos llevan a las mujeres cargadas de pecado. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque les gusta aprender todo lo que no está en la Biblia. Pero la Biblia no la conocen. Entonces llega un predicador, oh, que judío, oh, es judío. Dice Shalom Alejem, se aprendió 2, 3 palabras en hebreo y después usted escucha la prédica y aprende un poquito de hebreo y se da cuenta que citó mal incluso las palabras en hebreo, ni siquiera sabía hebreo, recién ahora está aprendiendo. No, esto dicen los rabinos y piensan que la palabra de los rabinos es infalible. No, es palabra humana. Entonces, ¿qué hacían? Los gnósticos se metían a las casas de las mujeres. Las mujeres casadas, mire, y se parece a los profetas de ahora. Larga la introducción, claro que es larga, pero importante para que usted aprenda a temer a Dios y a la palabra. Decían que descendía el Espíritu de Dios, mire estos blasfemos. Empezaban a gritar, se ponían rojos. No todo el que grita es de Dios, a mí me encanta gritar, hay que alzar la voz, sí. Alza tu voz como de trompeta, lo dice la Biblia. Jesús alzó la voz, lloró cuando en alguna ocasión, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Alzó su voz y dijo, megafónico, la palabra, de ahí viene la palabra megáfono, que significa voz grande. Pero alzaban la voz y le decían a las mujeres casadas, así dice el Espíritu. Tú tienes que ser mi esposa, deja a tu esposo y si tú te acuestas conmigo te voy a santificar. Porque ellos creían que solamente se contaminaba lo de afuera, pero no el alma de adentro que era pura. ¿Acaso no se parece a los calvinistas que creen que los pecados que cometen los evangélicos no es pecado porque no te contamina por dentro? Lo mismo que enseñan los calvinistas. Algunos, no todos. No es textual, pero es parecido, muy parecido. Entonces estas mujeres, ¿qué hacían? Dejaban a sus esposos para acostarse con estos profetas. ¿Sabe qué más hacían cuando llegaban a las casas de los hermanos, entre comillas, confundidos que no conocían la palabra? Decían, así dice el Señor, dame todo tu dinero. Y le daban toda la plata. ¿Acaso no se parece a Guillermo Maldonado, a Ana Maldonado, a Cash Luna, a estos predicadores de la prosperidad? Es lo mismo, los mismos falsos profetas que están ahora, pero como no conocemos la historia, cometemos el error de volver a repetirlo y ahora esa iglesia está llena de millones. ¿Cuántos seguidores tiene un live de Cash Luna? ¿Cuántos tengo yo? 8. Quisiera hacerme famoso, hermano. Sé que ni aunque lo intente lo voy a poder hacer, pero pongámonos a leer los estupideces y tratarnos de hacernos los eruditos aquí. Entonces, como la gente no conoce la Biblia y no conoce la historia, vuelve a repetir los mismos errores. Entonces los fariseos, cargados de largas oraciones con largas repeticiones, según sus tradiciones, no permitían que honraran a su padre y a su madre. Vea Mateo capítulo 23, la larga lista de tradiciones de los hombres que anulaban la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conoce a Dios ni la palabra de Dios. Santifícalo en tu verdad, Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Con eso termino, vamos a la palabra. Santo es el Señor, disculpe que es larga la introducción, pero no sé si voy a hacerlo en 2 temas, en uno, pero ¿cuándo puede hacer la segunda parte? No lo sé. Es el punto que no puedo decir, de dos temas, y no sé si voy a tener tiempo para otra vez. Tenemos oración por Waldo, amputación de dedo de los pies. Ya se lo amputaron y se le infectaron. Nelly Palacios tuvo un accidente, se cayó, está mal. Nelty Acevedo tiene neumonía y está hospitalizada, es una ancianita. Y Sonia, otra anciana, tiene escoliosis. Oramos al Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, te alabo, te bendigo, Dios mío, por estos medios. Gracias por permitirnos hablar, predicar tu palabra, conforme a tu verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios mío, en esta hora quiero solamente hablar conforme a la Escritura, Dios mío. Seas tú creciendo y yo menguando, Señor, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te pido que a través de tu palabra transformes vidas, restaures, Señor, redargúyenos con toda paciencia y doctrina, Dios mío, porque vendrá tiempo
cuando no soportarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, Señor, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a sobras de evangelistas. Señor, permítenos ser esos hombres sobrios, hacer obra de evangelistas, Señor, soportar las aflicciones, Dios mío, y apegarnos a lo que está escrito. Te quiero presentar estos hombres, estas mujeres, Señor, por Waldo, Dios mío, que le han amputado sus dedos de sus pies, Señor, ha tenido una inflamación terrible, Dios mío. Ha tenido que estar en silla de ruedas, él fue alcohólico, se volvió a ti, pero le ha sido tan difícil caminar. No solamente por la amputación de sus dedos, de sus pies, Señor, sino que su vida espiritual ha sido muy difícil. Te pido fortaleza por su vida. Te pido fortaleza también por nuestros hermanos que le ha costado seguir adelante, Señor. Sus luchas espirituales han sido gigantescas, Padre. Parece que no tienen salido. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo le ayudes, le levantes, el abogado defensor, el paracleto, el ayudador, el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin. Ayúdale, susténtale y levántale. En el poderoso nombre de Jesús. También te pedimos por Nelly Palacio, que sufrió un accidente, tuvo una caída, Dios mío. Le ha costado sanar, Dios mío. Pero te rogamos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, por tu sangre preciosa, recorre su cuerpo, su vida, Padre, trae sanidad. Ay, socú, alay, sacay, alama, sia. En el nombre poderoso de Jesús también te pido por mi hermano Cristian Ahumada, que el día viernes será operado, me decía mi hermana Maribel. Ten compasión, ten misericordia, Dios mío, de nuestro hermano. Ten misericordia, Dios mío, de él, de sus hijos, de su esposa, Señor. Ay, socó, alaya, shika, ema, ay, socú, ayenda, leja, shia, cayenda. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Que fluya tu presencia, Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, sana, restaura, muévete con poder. Ay, socú, alaya, sí, cayenda, alaya, sí, cajaya. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Sus cálculos renales, Padre Santo, que han afectado la salud de mi hermano. Tú tienes el poder, Dios mío, para tomarlo y disolverlo. En el poderoso nombre de Jesús. También te pedimos por Nelty Acevedo, por neumonía, Señor, esta anciana que está hospitalizada. Su hija hoy le compraba, Dios mío, una manta para poder abrigar a su madre, Dios mío. Ten compasión, ten misericordia, Señor, de esta anciana. Y te pedimos que tu Espíritu Santo le restaure y pueda conocerte, Dios mío, en espíritu y en verdad. Y pueda ser salva, Dios mío. No hay mayor milagro que la salvación. Y también te pido por Sonia, por escoliosis, Señor amado. En el poderoso nombre de Jesús, hace años que conocí a esta anciana, me decía que la diabetes le había perjudicado su vista, Señor. Ten misericordia, trabajó con una hermana en Cristo. Y yo te pido que esas palabras que ella pudo escuchar cada vez que conversamos con ella, Señor, se hagan una realidad. Porque nada es el que siembra, nada es el que riega, tú eres el que da el crecimiento. Te pedimos, Señor, por estas peticiones, por los que están en sus hogares, y habla nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que sea esa sabiduría de lo alto, no terrenal, animal y diabólica, sino que la primeramente pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Janska, que estuvimos compartiendo aquí. Gloria al Señor, Dios me la bendiga. No voy a poder saludar a todos, hermanos, me entenderá por el tiempo. A mi hermana Silvina es lo que alcanzo a leer, ¿ya? Gloria al Señor. Después, fuera de cámara, leeré los saludos. Dice, Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1, leemos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, verso 2, que vinieron los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios. La traducción en inglés también dice saw, o sea, viendo o vieron en el pasado. Viendo los hijos de Dios o vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. La palabra en hebreo aquí, tomar para sí mujer, quiere decir casarse. Se casaron, ¿ya? Tomaron mujer o se casaron.
escogiendo entre todas. Ellos seleccionaron. Verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ojo con esto, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué es el hombre? Es carne. ¿Ya? ¿Con quién no va a contender? Con su espíritu, porque él es carne, el hombre es carne. Mas serán sus días 120 años. Verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Qué había en aquellos días? Gigantes. Ojo con esto, grábeselo, subráyelo. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, ya habían gigantes. Coma. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Había gigantes antes que se llegaran los hijos de Dios a las hijas de los hombres y después que se llegara. O sea, hubieron todo ese periodo de tiempo. Antes que pasara este suceso de esta relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que vamos a ver quiénes eran. Y les engendraron hijos. ¿Quiénes son estos hijos? ¿Son gigantes? ¿Son marcianos? ¿Son demonios? ¿Qué son? ¿Son no humanos? ¿Son híbridos? ¿Qué son? Estos fueron valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sigue hablando del mal del hombre, castigo sobre el hombre, etcétera. Hombres de renombre, grábense eso. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. ¿A quién? A los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Palabra de Dios. No voy a tener tiempo para ser tan detallista, pero vamos a ver algunas cositas aquí interesantes. El verso 1 habla de la multiplicación de los hombres. Verso 1 de Génesis 6 habla de la multiplicación de los hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Son Adán. Adán se refiere a la raza humana. Adán está en plural. Se refiere tanto al primer hombre como a los seres humanos. ¿Se entiende? Tanto al primer hombre singular como a todos los seres humanos plural. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, cuando se multiplicaron los hombres, o sea, los humanos en la tierra, y les nacieron hijas. La palabra es bat, que la conjugación en hebreo habla de hijas en plural, ¿ya? Hijas en femenino, puede ser una hija adoptiva, una nuera, una hermana, nietas, primas, hijas de sexo femenino. Amén. Básicamente, mujeres. ¿Ya? ¿Todo claro? Verso 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas. Algunos dicen que estos hijos de Dios son celestiales. Dios bendiga a nuestra pastora Rosita. Dios le bendiga. Gracias a mi pastora por su saludo. Bendiciones a la familia pastoral. Gloria al Señor. Algunos dicen, bueno, estos hijos de Dios son ángeles porque cuando en Job se nombran los hijos de Dios se refiere a ángeles. Está bien, en Job se refiere a ángeles, ya. Démosle ese punto, démosle ese punto, se refiere a ángeles. Ok. Pero mire, estos hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí, o sea, significa tomar para casarse. ¿Ya? Esta palabra en hebreo para tomar es laca.
tomar, buscar. Estoy leyendo una traducción en portugués ya. Asegurar, recibir, adquirir, comprar, casar, tomar esposa. O sea, se casaron. Hubo un matrimonio aquí. Usted sabe que en la antigüedad se pedía la mano de. Más adelante viene la tradición de la dote. O sea, ya aquí hay algo complicado porque me están diciendo que estas mujeres que eran humanas se están pidiendo la mano a seres angelicales. ¿Le están pidiendo la mano a Dios? ¿Cómo eso? No entiendo. Explíquenme eso. Bueno, ya tomaron para sí estas mujeres. La palabra es icha, que significa mujer casada. De entre todas las que más le agradaran. Estoy leyendo la traducción del portugués al español. Entonces, verso 13, el Señor dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Ahora, el enojo de Dios es contra el hombre. ¿Y quién es el hombre aquí? Es Adán. Nuevamente la palabra Adán, la palabra hebrea que implica toda la humanidad, toda la raza humana, no necesariamente mujeres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre o con la humanidad. ¿Por qué? Porque él es carne. La palabra carne aquí el origen es basar, que es carne y se refiere al cuerpo de los seres humanos, de animales. Puede referirse también al sexo masculino y al órgano masculino. De la palabra hebrea indica todo eso. ¿Contra qué se enojó Dios? Contra la raza humana, y la raza humana es carnal, es carne. Y Dios es espíritu. Nuevo Testamento. Entonces, si los ángeles, si los hijos de Dios son divinos y el castigo es contra los hombres mortales de carne y hueso, ¿por qué no está el juicio sobre seres que no son de carne y hueso? Lo reitero. Si los hijos de Dios que aparecen, gloria al Señor, saluda a mi hermana Juanita, seguimos. Quedaron dos, hermanos. Lo reitero, si los hijos de Dios que aparecen en el verso 2 de Génesis capítulo 6 son ángeles, son espíritus, según Hebreos capítulo 1, los ángeles son espíritu. Según Mateo, no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden procrear. ¿Por qué? Porque no tienen espermatozoides. Como un espíritu. ¿Cuáles son los espermatozoides de un espíritu? Muéstrenmelo. Muéstrenmelo. Todos estos eruditos que... No, ya no vaya a citarme el libro de Enoch. Si no es palabra de Dios, hermano. No, es que los primeros cristianos lo usaban, pero los judíos no entendían que no era palabra de Dios. Los mismos rabinos judíos entendían el concilio de Gamnia, concilio del año 90 después de Cristo, que desde el siglo IV al siglo I no hubo palabra de Dios, no hubo profeta de Dios. Y Jesús también reconoció eso. ¿Por qué estoy diciendo lo que dicen los judíos? Porque reafirman lo que dice Jesús y no niegan lo que dice Jesús. En ese sentido, de lo que es palabra de Dios del Antiguo Testamento. O sea, estamos confirmando los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces usted no puede tomarse el libro de Enoch para decir algo del Antiguo Testamento que no lo dijo o que no se consideraba como palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué Génesis capítulo 6 no menciona el juicio a seres que no son de carne?
Búsquenmelo. No está. ¿Por qué solo aparece supuestamente su pecado y no aparece su castigo? Bendito sea el Señor. Pero curiosamente en Mateo 25, bueno, Mateo 25 hay un juicio y dice que serán lanzados a este fuego preparado para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno, Mateo 25, 41, preparado para el diablo y sus ángeles. Bendito sea el Señor. Entonces, si el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, y Satanás ya había pecado porque en Génesis capítulo 3 ya estaba Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, la serpiente antigua es Satanás y es el diablo, son el mismo ser, no son seres diferentes. Entonces, este lugar ya existía, el pecado ya se había ejecutado. Algunos dicen que los ángeles caídos, los demonios, son los mismos seres. Yo creo eso. Espíritus inmundos también, porque los ángeles son espíritus. Entonces, recapitulando, Génesis capítulo 6 no habla del juicio sobre espíritus, no habla sobre juicio sobre ángeles, sino que habla sobre el juicio de la humanidad. Por eso Dios destruye todo hombre, toda carne. Ahora muchos dicen, bueno, ¿cuáles son los ángeles caídos? No, son los hijos de Dios y le nacen los gigantes. Y dicen que gigante significa caído. Bendito sea el Señor. Pero estos gigantes en el verso 4, Génesis 6, 4, ya existían. Lo reitero, Génesis capítulo 6, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Estos gigantes ya existían, entonces, ¿cómo son los hijos, de valga la redundancia, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Si los gigantes ya existían. Y Nefilín significa caído porque son los hijos de los ángeles caídos. Pero ¿cómo ya existían? Existían antes que los ángeles, entre comillas, tuvieran relaciones sexuales con las mujeres. Entonces no son estos gigantes los hijos de la relación, entre comillas, de los ángeles con las mujeres. No son, pero si ya existían. Cosa de lógica. Ahora, los que toman esta postura dicen que estos gigantes mueren en el diluvio. Voy a ir avanzando porque el tiempo avanza. Mueren en el diluvio, ¿cierto? Ya, mueren en el diluvio. Ahora vámonos a Números capítulo 13, verso 33. Hermano, por favor, ponga atención. Para que después no diga amén a cualquier locura que diga, quien lo diga, aunque lo diga yo. Números capítulo 13, versículo 33, cuando llegan a la tierra prometida, cuando llegan a reconocer esta tierra, dice en el verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Esta gente dice, por ejemplo, hay un judío que tiene un estudio al respecto delante de la ley, dice lo siguiente, dice, gigante no significa un ser grande. No, dice este judío. Gigante es la palabra nefilín, que significa caídos.
Porque son los hijos de los ángeles caídos. Pero si ya existían antes que supuestamente tuvieron relaciones los ángeles. No, no significan gigantes, no significa gente grande. Y si no significa gente grande, explíqueme Números 13:33. Explíqueme Números 13:33. Contexto explica texto. La Biblia, los que escribieron la Biblia, Moisés escribió Génesis. O si usted es judío no cree que Moisés escribió Génesis. Bereshit. Números. ¿No lo escribió Moisés? El mismo Moisés explica quién eran los gigantes. ¿Y gente grande o no? Veamos. Génesis 13:33. También vimos allí gigantes. Hijos de Anac. ¿Qué significa Anac? Anac significa cuello largo. O sea, una persona alta de cuello largo. Primera señal. Los gigantes eran hijos de Anac o descendientes de Anac. Y estos descendientes de Anac son raza de los gigantes o descendientes de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, porque aquí se toman que en la Septuaginta está traducida una palabra griega, que de ahí vienen los titanes, y los titanes eran semidioses nacidos de la relación entre dioses y humanos. Pero aquí vamos a ver si estos gigantes eran humanos o eran semidioses, o eran mitad ángeles y mitad humanos. Y si eran grandes o no eran grandes. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, o sea, chiquititos. Gafañoto, dicen los brasileños, langosta. Y así les parecíamos a ellos. O sea, nosotros parecíamos langosta al lado de ellos, chiquititos. Y nosotros a ellos también le parecíamos langosta. O sea, los dos opinábamos lo mismo. Nosotros somos unas langostas. ¿Estás de acuerdo? Le preguntaron al gigante. Sí, estoy de acuerdo. Tú eres una langosta al lado mío. Y el hebreo decía, sí, yo también parezco una langosta al lado tuyo. Gigante, ¿se refiere a seres grandes, sí o no? Lo dice Moisés. ¿A quién le va a creer? ¿A Moisés o a su rabino? Le creo a Moisés. Po. ¿Cómo sabemos que eran gigantes? Porque también traen uvas en el valle de Ascol. Traen un racimo entre dos hombres. Ascol en hebreo significa racimo. En el lugar del racimo le ponen racimo por el racimo grande que trajeron. Entonces todo lo que había ahí era, o la mayoría de las cosas eran grandes. Entonces gigante sí se refiere a gente grande. No, es que en su etimología significa... No siempre la etimología implica que esto es 100% así. Si usted lo quiere buscar en un Strong, los hermanos que conocen más de Biblia, el 5303, si no me equivoco. 5303, antes que se me acabe el tiempo. Gloria al Señor, usted está clamando ahí. 5303. Y vamos a ver si eran estos hombres o eran semidioses, mitad hombres, mitad ángeles. Vamos a ver. 303 le dije, ¿cierto? Sí. Nefilim. Derribador. La palabra Nefilim significa derribador o el que hace caer a otro. Y yo le expliqué, Jesús lo dijo, ay de aquel que hace caer a uno de estos pequeñitos. Porque mejor le fuere que le atasen una piedra de molino y lo arrojaran a lo profundo de la mar. Los judíos en el libro de Gálatas habían hecho tropezar a los gálatas. La otra vez lo expliqué. Entonces, estos son los que hacen caer a otro. Como hacen caer a otro de la palabra de Dios, del camino de Dios, también significa patán, tirano. Un patán, un tirano, alguien malvado. También significa gigante, alguien grande. Amén.
Y aquí el traductor del texto Strong dice que se entiende a estos seres que no eran divinos, sino que hipotéticamente eran hombres magníficos y poderosos, lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis 6:4, volvemos, había gigante en la tierra. En aquellos días, la palabra días es yom, que significa un periodo de tiempo. En esos tiempos había gigante, ya había gigante. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. ¿Qué fueron? Varones de renombre. ¿Quiénes? Los gigantes. ¿Y qué significa la palabra varones? ¿Semidioses? ¿Algo sobrenatural? ¿Mitad hombre, mitad bestia, mitad hombre, mitad extraterrestre, mitad hombre, mitad ángel? No, mire lo que significa hombres o varones de renombre. La palabra varón utilizada aquí es enoch. Es la misma palabra utilizada en el Salmo capítulo 8 por David. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es enoch? El hombre. ¿Qué significa enoch? Hombre, mortal, persona, humanidad. Refiriéndose al hombre en colectivo o individual. También algunos lo traducen como débil, frágil y enfermizo, mortal. O sea, lo más débil de los hombres. O sea, refiriéndose a su humanidad. Aunque tuvieran fuerza, eran de renombre, de Shem, nombre, fama, popularidad. Pero tenían un cuerpo mortal, común y silvestre. ¿De dónde vienen los gigantes, hermano, entonces? Bueno, vienen a causa de un problema hormonal, en la hormona del crecimiento. Lo mismo que los enanos. Tienen un problema en la hormona del crecimiento. Abundancia o escasez. Nada más, como hay problemas en la tiroide, problemas en el sistema endocrino, que eso es lo que regula las hormonas del cuerpo. Algunas mujeres tienen problemas en la hormona que genera, que es la prolactina, que genera la leche, no genera mucha leche. Hay diferentes tipos de problemas hormonales. El gigantismo es un problema de que no se para de crecer. Algo parecido, pero no igual, pasa en los reptiles, por ejemplo. ¿Sabe a qué edad para de crecer un cocodrilo? ¿Sabe qué edad para de crecer una serpiente? ¿Sabe qué edad para de crecer una tortuga? ¿Sabe a qué edad? Cuando se muere. O sea, nunca. Si no murieran, no pararían nunca. O sea, crecen toda su vida. Por eso hay pitones de 9 metros, 10 metros, 11 metros. Por eso hay cocodrilos. Oh, que encontraron uno de 5 metros. No, que encontraron ahora uno de 6. No, que encontraron uno de 7 metros. No, es que antes había uno de 8. ¿Por qué? Porque vivían más tiempo. No, es que en la época de los dinosaurios habían cocodrilos gigantes. No, es que no era otra raza de cocodrilos, sino que eran cocodrilos que vivían más años, porque el hombre vivía más años y si tenían una malformación genética, evidentemente estos gigantes iban a vivir más. Pero cuánto medían no lo sabemos. Solo lo que aparece en la Biblia, Goliat medía 3 metros y un poco más. Los hijos de Anak estaban en las camas, que cerca de 4 metros. Pero no tenemos más evidencia que eso. Pero simplemente gigantes, Nefilín significa gente grande o gente que hace caer. Nada más. Que deriva de una raíz que significa caer y Nefilín son los que hacen caer. Los que hacen tropezar. La gente mala, perversa. Y eran de alta estatura. Eso es todo. Esos son los Nefilín. Se acabó. Se finí. Amén. Eso es, por hermano. Ya he explicado muchas veces Judas 1.6, Judas 1.7. Voy a terminar con eso. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 dice, ellos se toman de esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ah, no, perdón, verso 4. Verso 4. Ya.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Libró al justo Lot, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos dicen, bueno, aquí habla de los ángeles caídos y luego habla de Noé. Pero si le está diciendo en el verso 4 que estos ángeles caídos fueron preservados en prisiones cuando pecaron, y luego viene la generación de Noé. Entonces, si ya estaban en estas prisiones, ¿cómo van a meterse con las mujeres si ya estaban en prisiones? ¿De que no cuadran, no piensan? Y estos son circunstancias paralelas, pero no iguales. Ya decíamos la predicación anterior que las líneas paralelas van una historia al lado de la otra, pero no se juntan. Son similares, pero no iguales. Pero el propósito aquí es de hablar de diferentes clases de pecados y compararlos con los apóstatas. El pecado de los ángeles. ¿Cuál es el pecado de los ángeles? No, hermanos, si el libro de Judas dice que ahí está el pecado de los ángeles, ahí está y lo dice claramente. Veamos si lo dice claramente. No, yo por eso creo en esta doctrina, porque la Biblia lo dice. Veamos si la Biblia lo dice. Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad? ¿Qué significa no guardar su dignidad, amado hermano, amada hermana? Veamos. Voy terminando. La palabra dignidad aquí es argi. Y esta palabra argi básicamente puede significar tanto autoridad como lugar de origen. Resumiendo, porque puede ser más amplio, pero básicamente su autoridad, porque de esa raíz se deriva un líder, un príncipe, el príncipe de la sinagoga, deriva la misma palabra argi, un principal de la sinagoga, un príncipe. Entonces, indica tanto su rango como su función. Entonces, lo más probable, yendo específicamente a lo que está escrito en la Biblia, no guardar su dignidad o su estado original es irse de donde Dios lo colocó. Ese fue el pecado. Y recordemos que los ángeles tenían diferentes funciones, diferentes argi, diferentes estados, diferentes funciones. Recordemos los arcángeles, el jefe de los ángeles, arcángel Miguel aparece, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, que se enfrenta al príncipe de Persia, príncipe de Grecia. Príncipe también indica un jefe de ángel. Este que estaba al mando de algunos ángeles probablemente se rebelaron con otros ángeles. Cada uno fue dejando su función. Algunos de ellos fueron preservados a prisiones eternas. ¿Qué pecado en específico fue? No lo sabemos, pero sí podemos deducir un poco lo que es dejar su lugar de origen. Tenemos en Ezequiel 28, Isaías 14. Ezequiel, si no me equivoco, básicamente habla de querubín protector. Satanás era un querubín protector. Dejó su lugar de origen, su argi, su morada.
o su dignidad. Esa es la palabra dignidad. Querubín protector. ¿Qué hacía? ¿Cuál era la función del querubín? Proteger. Vea Génesis capítulo 3 en adelante. Cuando el hombre peca, ¿qué hace Dios? Pone querubines con espada desenvainada. La función era proteger el huerto de Dios. Vea Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10. Querubines y ruedas en medio de ruedas y arriba un enlosado de vidrio y encima el trono de Dios. ¿Qué son esas ruedas? No son platillos voladores, sino que son las ruedas del trono de Dios según Daniel capítulo 7. La Biblia explica la Biblia. Y no es que el trono de Dios tenga ruedas fijas debajo del asiento, sino que es en el sentido espiritual, Dios está sobre los querubines y sobre estas ruedas que llevan el trono de Dios, porque los salmos nos dicen que Jehová cabalga sobre los querubines, otra forma simbólica de explicar que Jehová está encima de los querubines, porque Jehová donde anda, andan los querubines. ¿Por qué? Porque los querubines cumplen la función de proteger. Entonces estos querubines dejaron su lugar de dignidad de proteger. Otros de ser jefes, otros de etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está explicando la Biblia. No, hermano, es que no puede ser eso, tiene que ser otra cosa. Explíquemelo, pero la Biblia no lo dice. Dejaron su propia morada, la palabra para morada ahí. No me da el tiempo, hermano. Si no me equivoco, viene la palabra oikia, que es casa, traducido por morada, domicilio, ¿sí? Oikitirión, lugar de la morada, habitación. También significa abandonar el cuerpo cuando el ser humano muere. Eso es. Verso 7, como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. De la manera que aquellos, ¿de a qué se está refiriendo? De la manera como pecaron los ángeles, no, se está refiriendo que estas ciudades vecinas pecaron como Sodoma y Gomorra. Nada más, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron en vicio en pos de contra naturaleza quienes Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Lasa. La palabra ahí, vicios contra naturaleza, traducido al español, si usted lo traduce literal, significa contra carne diferente, heteros. Sarc heteros, si no me equivoco en la palabra, que significa carne diferente, ido en pos de carne diferente. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que Romanos capítulo 1, verso 18, 21, 22 en adelante, por ahí. Habla que el hombre dejó el uso natural de su mujer y se encendieron sus lascivias hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué significa carne diferente entonces ese pecado? Significa que el hombre no se mete con la carne que le corresponde, que es la mujer, sino con una carne diferente, o sea, otro hombre. Y la mujer no se mete con la carne que le corresponde, que es el hombre, sino con una carne diferente, que es la mujer. O sea, siempre habla de un pecado carnal que comete un ser de carne y hueso. No un ángel, no un espíritu. Porque los ángeles no son de carne y hueso. Entonces, se refiere al pecado de Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Y terminando Lucas capítulo 17, Jesús nos explica entonces el pecado de la generación ¿de quién? De Noé. Gloria al Señor. ¿Cómo estaban? Casándose y dándose en casamiento. Tomar mujeres significaba, lo dijimos en hebreo, tomar esposa, contraer matrimonio. Amén. Entonces, Lucas 17, verso 25, con esto termino, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 17, 27 ahora. 26, perdón, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Cuál era el pecado? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. La palabra para comer es masticar frutos secos, almendras, nueces, pasas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran básicamente vegetarianos. Bebían, eran borrachos, se casaban y se daban en casamiento, se daban en matrimonio. Amén.
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A quiénes? A los que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían. También eran borrachos, comían glotones, vendían, plantaban, edificaban. Hasta que salió Lot de Sodoma. Hermano, pero aquí no dice que eran homosexuales los habitantes de Sodoma, sí, pero Génesis sí, ¿ya? Así que terminamos. ¿Quiénes son los gigantes? Son personas grandes, nada más. Se acabó. ¿Quiénes son los nefilim? Son gente grande, gente que hace caer, gente tirana, gente mala, gente de renombre, gente de fama. Sencillo, sencillo. Así lo explica Números capítulo 13, versículo 33. Así lo explica Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Así lo explica la Biblia. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Dios les bendiga. Gracias a los que saludaron. Sigan en sintonía, vienen más programas. Será, no sé si hasta el sábado. Pero de lo contrario, Dios me los bendiga. Si no, nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Amén, Cristo viene.